Ah, ya. Hola muchachos, ¿me escuchan nuevamente? Coloqué la presentación otra vez. Perdón. Hola, ¿me oyen? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Sí, profe, perfectamente. Chévere. Les estaba diciendo lo de la objetividad, que la objetividad como tal no existe. Estos son términos muy psicológicos que todavía se discuten y que siempre les he dicho, incluso a los que cuando les doy en comunicación social, una noticia objetiva como tal no existe. Tú obedeces a cantidad de estímulos internos. Que tú no los demuestres es otra cosa, porque tú tienes que ser lo más preciso, lo más veraz posible, pero objetivo como tal, mira, habría que desprenderse del cerebro. Siempre hay un rasgo de subjetividad en lo que uno haga. Es imposible hacerlo completamente objetivo. Porque somos seres humanos. Entonces, la parte referencial, yo siempre les digo, es información que sea veraz, que sea comprobable, que sea cierta, ¿ok? Centrada en que en una fuente confiable. Y es decir, que usted sepa de qué está hablando, usted demuestra que usted sabe lo que está diciendo. ¿Ok? Eso significa que la parte referencial, es decir, la parte de las fuentes, donde usted se ha nutrido, por eso es que ahorita ya no te puedes dar el lujo de estudiar para el examen. Es como el médico que estudia para el examen. Yo me voy corriendo si un médico estudió para el examen y yo llego a su consultorio y él no tiene ni idea de lo que yo tengo. Porque si el médico estudió para el examen, entonces él no está apto para atenderme. Si el ingeniero estudió para el examen, entonces él no está apto para solucionar mi problema. Ahí la diferencia entre estudiar en el bachillerato a cuando llegas a la universidad, que te empiezas a dar cuenta que tienes que estudiar para saber, porque te vas a enfrentar a un mundo profesional, un mundo donde la gente confía en ti, en tu criterio, y que entonces tú tienes que demostrar que sabes lo que estás haciendo. Ahí la diferencia entre estudiar por estudiar, por eso es que en la universidad se estudia lo que uno realmente le agrade, porque tú no puedes estudiar lo que no te gusta, porque obviamente no lo vas a hacer bien, no vas a estudiar con el grado, hay cosas que se te van a olvidar, no vas a querer seguir profundizando, y obviamente tiene que ver todo con eso, ¿ok? Vamos a ver aquí lo que es la estructura, el contenido, la objetividad, ¿ok? Fíjense, en cuanto a la estructura del lenguaje, un texto expositivo puede presentar diferentes tipos de temas, pero normalmente el lenguaje que se utiliza es un lenguaje formal. Eso no significa que sean palabras rebuscadas. Ahora, tampoco significa que lo vas a llevar a un lenguaje cotidiano de tal manera que sea el habla común. No, porque debe haber un lenguaje con parámetros académicos. ¿A qué me refiero con parámetros académicos? Con una jerga propia de tu carrera. A eso se refiere un lenguaje formal, un lenguaje utilizado en un término apropiado, en niveles apropiados, nada a la interpretación, porque no estamos haciendo literatura, usted no va a hacer figuras literarias aquí, ¿verdad? Entonces no es nada a la interpretación, lo que se diga es lo que se entiende, pero en los términos adecuados, con una terminología propia de la carrera. Ahí hasta el nivel que usted está llegando, ¿verdad? Usted me puede decir yo no he llegado a mucho, pero usted antes de estudiar ingeniería ya sabía, porque si no, no elige la carrera. Y además de eso, al entrar a la carrera se empieza a dar cuenta, y para eso son las introducciones de cada carrera,
introducción a la ingeniería informática, que te centran y te empiezan a hablar en el vocabulario propio. Entonces ese es el lenguaje formal. Además, en cuanto a estructura, un texto expositivo normalmente tiene una definición. La definición en el caso de nosotros para este trabajito, yo se las voy a dar. Usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted me va a hacer una introducción, usted me va a hacer un desarrollo. Aquí no me va a poner capítulos porque no lo vamos a hacer tipo tesis, no, un es un breve trabajo donde un tema que a ti te agrada me lo vas a explicar de una manera ajustada a unos criterios, pero de una manera amable, cortés, que provoque leerlo y que no puede ser copiada y pegada. O sea, tú vas a hacer copia porque tú vas a hacer citas textuales. Tú estás obligado a hacer eso. ¿Ok? Pero basado en eso me vas a dar tu interpretación, pero en un lenguaje propio. ¿Ok? En cuanto al contenido, expones una idea. ¿Qué es esa idea? Los temas que yo les estoy mandando a verificar. Date cuenta que lo que me estás prometiendo me lo vas a cumplir en el trabajo. Lo que me estás prometiendo, lo que tú decidiste elegir, si hay información que me la vas a poder explicar con los términos adecuados. ¿Ok? Y que a lo mejor yo te voy a pedir entonces ahí, hazme un índice, hazme glosario, y a lo mejor ya no lo hacemos, pero a lo mejor yo te voy a pedir que de las palabras que utilizaste en el glosario, me las involucres en el desarrollo de la redacción. ¿Ok? Y me coloques algún gráfico, me coloques alguna ilustración y me la expliques, eso sí. ¿Ok? Porque eso es propio para un trabajo de lo que vamos a hacer. Y en cuanto a la objetividad, que tiene que ver con la veracidad, pero yo no le quito el nombre de objetividad porque así se trabaja. ¿Ok? Lo que yo les explico entre objetividad y veracidad es porque es algo según mi criterio. ¿Ok? Pero se sigue trabajando como que usted debe ser objetivo. ¿Ok? En cuanto a la objetividad, ¿qué es lo que pasa? Que usted no va a transmitir en este caso todo lo contrario a lo que hizo el comentario crítico de la película. En el comentario crítico yo le estoy pidiendo, dame tu punto de vista. Dime lo que sí, dime lo que no. ¿Ok? Pero aquí es todo lo contrario. No quiero tu punto de vista. Transmíteme una información de una manera amable, de una manera según unos parámetros que te voy a establecer. Dime que sí investigaste, que hay unas fuentes importantes a las que hiciste referencia, que por cierto, tienen prohibido Wikipedia, tienen prohibido Rincón del Vago, Fácil Tarea y Monografía. ¿Ok? Eso no existe para ustedes ya. No existe. No existe Wikipedia, no existe Rincón del Vago, ni Fácil Tarea, ni Monografía. De ahora en adelante, sabe que tiene que buscar información en otras fuentes. Que Wikipedia tiene que yo no sé, sí, si usted quiere, sígalo usando, pero a los fines de un trabajo en la universidad, olvídese de esa fuente. Eso no existe. A los fines confiables o objetivos de una persona que estudia ingeniería en la UCAP. Que lo utilizan en la universidad, estoy hablando en la UCAP, como siempre les he dicho. Si se queda, váyase para otra universidad. Usted tiene que saber que la universidad tiene unos parámetros bien exigentes desde alguna perspectiva. Ok, aquí vamos a ver entonces. Un texto expositivo debe estar centrado en el tema principal. Ok. Si bien ese tema principal tiene unas aristas que yo puedo trabajar, no me puedo desviar. Entonces, por eso es que les he dicho, investigue su tema, porque usted no me puede prometer un tema y después termina hablando de otra cosa. Tiene que centrarse en el tema propuesto. ¿Ok? Y información que sea irrelevante. Pueden haber detalles, nunca le he dicho que no me lo coloque, no. Usted me puede colocar un detalle, me puede colocar una anécdota, incluso. Me puede comentar hasta, mire, este tema es tan importante que está en pleno desarrollo y esto tiene como meta llegar a ser esto, ¿ok? ¿Ok? Pero de ahí a que me termine hablando de otra cosa porque no consiguió material, para eso yo le estoy dando esta oportunidad porque este trabajo, ¿cuándo me lo entregarían ustedes? Después del examen. Estamos hablando de la semana que arranca del 18 al 22 más o menos.
esa es la semana de entrega del texto, de este texto expositivo, de esta investigación, de esto que los estoy preparando para llegar allá. ¿Qué más? Tiene un texto expositivo, contraste de información. ¿Por qué? Porque tienen que haber comparaciones. O sea, ¿por qué yo les estoy dando esto el día de hoy? Para que no los agarre de sorpresa. Porque si bien es cierto que hoy yo no les voy a dejar una tarea, que voy a activar la tarea, hágame un texto expositivo. No, usted ya sabe que tiene que ir buscando su información e ir haciendo esto que está ahí en la lámina. Que usted elige su tema, que tiene que estar seguro que hay un tema, que tiene que ir buscando conceptos, que tiene que ir buscando el origen de ese cuando empezó el origen de ese tema que usted eligió. Tiene, mire, ahí está, ahí le está diciendo qué es lo que lleva el trabajo. Comparar. ¿Y cómo se compara? A través de semejanzas y de diferencias. ¿Con qué lo va a comparar? Bueno, usted va a ver con qué lo puede comparar. Y va a establecer relaciones. Y esto tiene una relación con tal cosa, esto tiene una relación con esto y esto. Ahí tiene usted lo que usted va a hacer en el trabajo. ¿Ok? Y va a buscar causa y efecto. Ah, ¿por qué empezó esto? ¿Qué lo originó? ¿Qué efecto causó? ¿Qué consecuencias trajo? Entonces, que te dice, también se explica cómo las cosas se influyen mutuamente. Es decir, relaciones de causa y efecto. ¿Ok? De manera que cuando usted me pregunta, ¿y qué parámetros tiene? Que tenían toda la razón de preguntarme. Andrés me dijo, profe, no me has dicho los parámetros del trabajo. Ok, ¿qué dije yo hoy? Bueno, vamos a ver la clase de los textos expositivos que te va a ir dando las luces de qué va en ese texto. Obviamente, esto es un trabajo breve. Tú aquí no vas a hacer 30 páginas. Esto no es una monografía. No es una monografía. Esto es un breve esbozo de un trabajo de investigación donde vas a hacer una producción de un texto expositivo. Eso es lo que vas a hacer. Estuviéramos en clase, obviamente te tocaría hacer la exposición oral sobre esto. ¿Ok? Dado que no estamos en el campus y que no tenemos clase en el salón, entonces lo eliminamos. Pero normalmente a todos mis estudiantes, y incluso este tipo de cosas, yo hacía lo que era un blog. Y entonces en el blog ya metía el texto argumentativo, metía exposición, y entonces las entradas que se iban construyendo en el blog ya iban haciendo todo esto, pero de igual manera tenía que exponerlo. ¿Ok? Solo que hemos cambiado la estrategia para que de igual manera hagamos investigación y hagamos producción de texto. Veamos aquí, aquí dice las funciones de los textos expositivos. ¿Por qué informan? Porque ¿qué herramientas se utilizan para informar? Miren todo lo que se utiliza para informar. Se tienen que dar datos, gráficos, fotos, ilustraciones, tablas. Ya te avisé para que sepas que en tu trabajo de investigación me vas a colocar una ilustración o dos, me la vas a explicar. Puedes colocar un gráfico si te parece viable, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu tema tiene que presentar una información fidedigna, y para que sea veraz, fidedigna, creíble, verosímil, entonces ese es el proceso de la información. Me vas a explicar un contenido, ¿ok? Y va a estar guiado, ¿por qué? Porque me vas a hacer tu portada, me vas a hacer el de introducción, me vas a colocar un desarrollo, a ese desarrollo le vas a colocar tus títulos y tus subtítulos, a eso se remite con los intertítulos, ¿ok? Títulos y subtítulos, haces tus conclusiones y tus referencias, eso es todo lo que va a llevar el trabajo, ¿ok? No vamos a hacer ningún planteamiento del problema, no vamos a hacer, eso sí, en medio de eso vamos a hacer citas cortas, citas largas, citas indirectas. ¿A qué me refiero con las citas indirectas? Con lo del parafraseo, colocar los autores, los años, etcétera. Si es cita corta, cómo va, cita larga, cómo va, hacer mis referencias, es decir, mi bibliografía según normas APA, y ya usted tiene unos lineamientos precisos para entonces seguir haciendo sus trabajos a medida que siga avanzando en la carrera y un profesor le diga, hágame un trabajo sobre tal cosa. Cuando ya le diga entonces, hágame una monografía que usted va a pasar por ahí en medio de la carrera, la monografía es muy similar a esto, solo que le van a dar unos parámetros donde usted hágamelo por capítulo, escriba aquí, haga más allá, etc. Pero usted aquí tiene las bases, ¿ok? Abajo hay un cintillo que dice, permite diferenciar las ideas o conceptos fundamentales. Esto tiene que ver con la explicación.
¿Ok? Cuando uno explica algo, transmites ese contenido, pero tienes que desagregarlo. ¿Qué significa desagregar? Explicar. Explicas un concepto, sus características, su origen, lo que sea importante para transmitir ese contenido, para que los demás lo puedan entender. ¿Qué características tiene un texto expositivo? Les he dicho desde el inicio de que comenzó el semestre. Características de la buena redacción, claridad, precisión. Ahí faltan dos más. ¿Alguien se acuerda de las características de la buena redacción? Además de la claridad y la precisión. Naturalidad. ¿Perdón? Naturalidad. No te entendí, hija. Disculpa. Claridad, totalidad, naturalidad. Ajá, naturalidad. ¿A qué se refiere con la naturalidad? Acuérdense siempre que yo exprese con mis palabras lo que yo necesito transmitir, pero de una manera académica. ¿A qué me refiero con eso? No, que sean palabras utilizadas en una terminología adecuada, sin interpretaciones, sin los benditos vicios del lenguaje, a eso me refiero. Y la totalidad es que no me quede nada a la suposición. Acuérdense que yo no estoy en tu mente. Cuando yo te voy a evaluar, yo evalúo lo que está escrito, no lo que tú tienes en tu mente. Que a veces ustedes creen que lo que tú tienes en la mente es lo que yo estoy leyendo. No, yo voy a leer y yo voy a evaluar lo que tú me escribas, no lo que está en tu mente. Entonces hay que hacer un esfuerzo de, mira, lo que estoy escribiendo está completo para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Qué más les pide? Un texto expositivo. Verbos en modo indicativo. ¿A qué me refiero con los verbos en modo indicativo? Aquello de que sean reales las cosas. Sucede, sucedió, va a suceder, presente, pasado, futuro, modo real de las cosas. ¿Ok? Que se enuncian las cosas tal como están, no en modo subjuntivo. Ojalá esto siguiera adelante para que esto fuese mejor. No, no, no. Háblenme en modo real. Está pautado que en la informática llegará a tal, no sé, por ejemplo, en los videojuegos. Está planteado que los videojuegos lleguen a tal nivel que ocurra tal cosa. ¿Ok? Pero díganmelo de una manera que sea creíble, necesaria, que se entienda, no como un sueño de ustedes. ¿Ok? Utilización de la tercera persona. ¿A qué me refiero con eso? Hablar en tercera persona significa ajeno a emociones. ¿Ok? Se piensa, se dice, se ha estructurado, se ha evidenciado, se ha investigado, se ha llegado a esto. Sin decir, a mí me parece, yo pienso, nosotros creemos, nada de eso. ¿Ok? Normalmente, siempre les he dicho, no emitan opiniones, eviten el, yo creo, yo se lo coloco siempre, bueno, cuando les escribo algo aquí, yo creo, yo pienso y yo siento. El otro que no debemos colocar es, a mí me parece. Eso es totalmente ajeno a la parte veraz de un trabajo, a la parte objetiva de un trabajo, a la utilización de la tercera persona. No se debe usar, ni yo creo, ni yo pienso, ni yo siento, ni a mí me parece. ¿Ok? Si quieres decir algo, se cree tal cosa, se ha pensado esto, pero decir se siente esto, lo puedes decir, pero yo les recomiendo que no lo hagan. Al parecer está ocurriendo tal cosa porque esto y esto y esto, pero siempre remitido en tercera persona. ¿Qué es tercera persona? Tercera persona, él, ella. ¿Okay? El uso de conectores y marcadores textuales ya lo hemos visto, ya saben a qué se refiere. Por eso uno les viene dando todo eso lo largo del semestre, de manera que usted tenga ya las herramientas y sepa de qué estamos hablando. El empleo de recursos como las comparaciones, definiciones, enumeraciones y ejemplos. Vaya almacenando su información de manera que tenga usted
ya un texto expositivo hilado donde usted pueda transmitir una información, ¿ok? Ahora, vamos a ver aquí. En los recursos explicativos de los textos expositivos. ¿Qué hace una comparación? Muestra diferencias y semejanzas. ¿Qué hace una definición? Presenta un concepto. ¿Ok? Da un concepto nuevo, un conocimiento nuevo, explica el significado de un término. Y también lo han visto en los glosarios. Saben de qué estamos hablando. En cuanto a ejemplos, los ejemplos siempre son válidos y más en un texto expositivo porque aportan cosas concretas. Ilustran lo que uno está diciendo. ¿Ok? Además, en la clasificación siempre va a ayudar. ¿Cómo está clasificado algo? Entonces, ¿qué hace? Porque te da te da clasificación, te da parámetros para organizar. Entonces, te organiza elementos por origen, por color, por tamaño, por forma, o sea, por elementos comunes, por categoría, por serie, tal como te lo dice ahí. Y en la reformulación expone algo que ya se ha dicho, pero tú lo dices con tus palabras. He aquí una de las cosas fundamentales de este trabajo. Se lo voy a decir una vez más. Usted no tiene inconveniente en citar, pero no se apodere de algo que usted no creó. No copie. Acuérdense que hay maneras de saber si usted se plagió un trabajo. No lo haga. Si se plagia un trabajo, sencillamente, no hay discusión alguna. Tiene 0 en la actividad y no ocasione sanciones que no le corresponden. El plagio es una sanción, impone una sanción. Y a usted como estudiante y le trae consecuencias, porque póngase, usted me plagia a mí el trabajo, pero yo tengo la obligación de decirle a la escuela, mire, me pasó tal cosa con tal persona, y entonces se corre la voz. De verdad que es bien desagradable eso. Entonces tú piensas, ah, es que me rayan. Sí, sí, te rayan. Y los profesores te van a montar los, sí, te van a montar los. O sea, más claro creo que no se lo puedo decir. Pues. Sí, 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 te da mucha flojera, también lo entiendo. Sentarse a escribir no es fácil. Sentarse a producir no es fácil, si no, no existiera esta materia. Y si no, no se les hiciera tanto hincapié y no se les dijera, mira, esto es fundamental para el desarrollo de tu vida estudiantil y profesional. Y que además aparece en todas las carreras. Y que además no te puedes salvar de esto. Entonces, ajá, entonces, ¿qué te va a pasar? Si llegas a plagiar, sí, bueno, lamentablemente hay una sanción por eso. Y la sanción tiene que ver hasta de decir solo a los demás, pendiente con fulanito que es plagiador. Y te montan el ojo. No queda más, es así, así de sencillo. Y yo creo que la peor sanción es esa, para uno como estudiante y como cualquier persona que pueda producir algo, que te tachen de plagiador porque te descubrieron en un trabajo. Se riega entre los profesores cuando son cosas graves y trabajos más grandes que obviamente se le mete el ojo, tipo una tesis donde hay un jurado, etcétera. Bueno, eso acarrea sanciones, hasta te prohíben hacer trabajo, pues te botan de la escuela por un tiempo y después te mandan a hacer otro trabajo y te ponen 2 jurados, perdón, y te ponen un tutor y ese tutor lo monitorean y además los jurados te meten la lupa 100 veces más y te ponen tiempos más precisos. Entonces, hay cantidad de cosas que uno les advierte, no caigan en eso, hágalo como debe ser, siempre se acude a su sentido común para que lo logre hacer bien. Ahora, vamos ahora a organizar la información de un texto expositivo. Esto de deductivo e inductivo lo vimos una vez, ¿ok? Sabemos que lo deductivo va de lo general a lo particular. Yo puedo hacer mi información que parta de lo general a lo particular, es decir, si yo quiero hablar de los videojuegos, que es uno de los temas que he visto, yo puedo hablar que los videojuegos han
evolucionado desde tales momentos hasta la actualidad y que esto va de lo general a lo particular y que progresivamente se ha involucrado cantidad de cosas. Los videojuegos en un inicio pues no son como obviamente uno los ve hoy en día, donde prácticamente hay una película, hay capítulos, ahí los niveles se van originando por acciones que van desarrollando los jugadores, que son los protagonistas. Nada de eso no lo existía antes. O sea que a los videojuegos hoy en día se les ha incorporado libreto, guión, de trama. O sea, todo eso es una evolución, ¿verdad? Ajá, entonces yo puedo empezar de lo general a lo particular y después me dirijo a ejemplificar con un juego en particular. ¿Ok? Si lo hago de manera inductiva, voy de lo específico a lo más amplio, que también lo puedo hacer. Pero yo soy el que sé qué es lo que quiero informarte. Por eso es que yo voy a decidir si lo hago de manera deductiva o inductiva. En la introducción del trabajo, ustedes me van a decir eso. Cómo organizaron la información. Porque tienen prohibido de ahora en adelante hacer introducciones estúpidas. ¿A qué llamo yo introducciones estúpidas? Este trabajo tiene por finalidad cumplir con un requerimiento de la cátedra de comprensión de producción. Usted me escribe eso, yo lo raspo yo. Y no me pueden poner un trabajo. Este trabajo tiene por finalidad hacer una investigación sobre un tema que nos agradara. No sea estúpido. Yo sí se los digo de una vez. Agarra esas cucarachas y las amarra. ¿Qué lleva una introducción? Usted explica cómo organizó la información y cuál es el contenido de su trabajo. Eso es lo que va en una introducción. Igual que en las conclusiones. Las conclusiones no son, este trabajo se ha concluido y se ha verificado la información. No sea estúpido, otra vez se lo vuelvo a decir. Unas conclusiones, usted dice, aquí se han cumplido tales y tales cosas, aquí se cumplió con hacer un trabajo expositivo. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se dan unos conceptos, aquí se dan unas características, aquí se explicó cómo funciona tal cosa. Obviamente tiene que ser pasado por las conclusiones, ya está cerrando el trabajo. Pero nada de hacer las estupideces que usted hizo en bachillerato, repitiendo y haciendo además unas introducciones de un párrafo y entonces aquello es mateado. No, hágalo coherente como es. ¿Ok? Entonces, todo esto lo pueden ir preparando, que cuando yo le diga parámetros del trabajo que se va a realizar y qué cosas debe tener ese trabajo, según usted vaya almacenando su información, de manera que usted sepa qué es lo que me quiere transmitir. Yo solo le voy a dar unas preguntas y usted con esas preguntas organiza su información, arma el trabajo y debe cumplir las características de lo que yo le estoy diciendo aquí. ¿Qué más? En la parte lógica, se articula la información sobre la base de premisas y conclusiones, causas, efectos, razones y consecuencias. Ya hemos ido hablando de esto. ¿Por qué te dice se articula la información sobre premisas? ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar de unas consecuencias, primero tengo que hablar de las causas. Si yo lanzo la consecuencia y no tengo ni idea, pues sé coherente. Explícame qué pasó primero para llegar hasta allá. Porque tiene que haber un desarrollo cohesivo, eso es lo que se llama la cohesión, que tenga lógica, que tenga sentido. Cronológica, se aborda un hecho, si es que eso es lo que vas a remitir, ¿ok? Donde echas el cuento de lo que pasó, qué cosas ocurrieron, ¿verdad? Y cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pues usted dice cronológico. Ah, voy presentando un hecho, pero fíjate cómo ocurrió, qué pasó en el momento y qué consecuencias dio eso. ¿Okay? Problema, solución. Se pone un problema, sus causas y las consecuencias. Luego se proponen soluciones. En el dado caso que usted elija hacerlo presentando un problema y su solución. O procedimental, donde se detallan en orden los pasos con los que hay que cumplir para lograr un determinado objetivo. Y se pone ahí, ejemplo, una receta de cocina. La receta de cocina, usted tiene unos pasos.
Ingredientes, ¿verdad? Entonces después luego te dice pasos. Primero coloca el azúcar. El azúcar derrita la mantequilla y la revuelve. Eso es procedimiento. ¿Ok? Usted lo puede hacer de esa manera. ¿Ok? ¿Tengo alguna pregunta a lo que les he dicho? Necesito tener feedback de lo que estoy diciendo, por favor. Profe, yo quería preguntarle respecto a lo que usted mencionó de que la organización de la información se la señalaríamos en la introducción. Claro. ¿Dicho señalamiento sería de forma tácita por la forma en que construyamos la introducción o hay que poner explícitamente se organizó la información de tal manera? Así mismo. Es explícita, no es tácita. Tú me vas a explicar cómo organizaste la información. ¿Ok? Ok. Ajá. Ok, aquí tenemos entonces cómo leer un texto expositivo. Profe, disculpe antes de que continúe. Dime. En la introducción tenemos que indicar entonces, por ejemplo, nosotros se organizó la información de manera deductiva. Ajá, de manera Eso es lo que se quiere. deductiva y me explico. Por ejemplo. Porque es deductiva. Y luego me dice, por eso se comienza con tal y tal cosa. Es como que tú me expliques cómo hiciste el trabajo. Porque en medio del trabajo tú nunca me vas a explicar cómo lo hiciste. Está la información. Pero en la introducción está la explicación de cómo hiciste el trabajo. ¿Ok? Y el contenido que tiene. Eso jamás está en el cuerpo del trabajo. En el cuerpo del trabajo nunca me vas a explicar eso, pero en la introducción sí. ¿Ok? Vean estos que tienen aquí, este esquema. Te dice leer el texto, gracias. ver los títulos, detectar la organización, encontrar las ideas principales, hacer un esquema, construir el significado, identificar el tema, resumir, reflexionar. Aquí tienen toda la materia, muchachos, de comprensión de texto. ¿Qué le está diciendo esto? Este esquema que tienen al frente, utiliza las herramientas que has visto en el semestre. Busca la información, haz esquemas, lleva las referencias al día, porque cuando a usted se le olvida, tiene que poner las referencias, ay, ¿de dónde saqué esto? Página consultada, agarra la referencia de una vez. Haz un esquema, el significado, glosario, ya yo sé cómo se hace un glosario, cómo agarro los conceptos. Ajá, todo lo que tienen ahí lo hemos visto en comprensión y lo hemos aplicado, encontrar las ideas principales, resumir todo lo que está ahí. Aquí lo que se está es trayendo para acá un proceso que hemos ido desfragmentando y ahorita te están pidiendo utilízalo completo. ¿Ok? Entonces, basado en la información, vayan almacenando, vayan ordenando la información de manera que eso les dé, ya tengan su base para poder armar su texto expositivo. Luego, esto es la próxima clase, la del viernes, la que vamos a ver los diferentes tipos de documentos con lo que usted va a tener que trabajar. Lo que es un informe, lo que es un acta, lo que es un currículum, lo que es una carta, lo que es un correo electrónico. Todo eso lo vamos a ver el viernes porque está metido dentro de los textos expositivos, por eso es que está aquí, solo que son textos expositivos dados a la parte administrativa de todo lo que debemos trabajar y de lo que debemos saber. Usted a lo mejor sabe mucho de informática, pero usted le dicen, hazme un memo, usted no tiene idea qué es un memo. Usted a lo mejor sabe mucho de lo que es un hardware, un software de programación, ¿verdad? Pero usted no tiene ni idea de lo que es, cómo hacer su currículum. Entonces, eso lo vamos a ver el día viernes, dado que son documentos importantes metidos dentro del género expositivo, pero que tienen sus diferencias, ¿ok? Eso sí les puedo decir, que van a tener a lo mejor la tarea de hacer su currículum, de escribirme un memo, eso sí, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver el día viernes. Les repito, esta cantidad de documentos son expositivos, pero que son del área de trabajo de un ingeniero y de cualquier persona que trabaje en cualquier lugar que requiere
saber que existen. Los informes técnicos son permanentes, los reportes son permanentes, las actas, los oficios, los memorándum, los currículum, los manuales de normas y procedimientos, por ejemplo, las correspondencias, una carta, un correo electrónico institucional, eso hay que manejarlo y hay que tener idea de cómo se manejan y cómo se distinguen entre sí y la finalidad que tiene cada uno. ¿Ok? Tengo alguna pregunta que tienen sus referencias, de manera que también puedan consultarlas. ¿Ok? Y está Wikipedia aquí, quiero que lo sepan porque hay una información reciente sacada de ahí. De hecho, está reciente y muy buena. Mis compañeras que la hizo y varias de ellas me pidieron permiso para saber si la podían colocar. Le dije, colóquela, está muy buena y se le hace la salvedad a los estudiantes. Por eso lo hago, porque saben que a los estudiantes ya no se les permite trabajar con Wikipedia. ¿Tengo alguna pregunta? Por el momento no, profe. Ok. Entiéndanme algo. Ustedes tienden a trabajar a lo... Vamos, como va viniendo, vamos haciendo. Ajá. Usted no tiene tarea inmediata ahorita. Usted terminó su clase de hoy. Me perdonan el término, por no decirles otra. Bien bolsas son si ustedes creen que no tienen tarea inmediata. Tiene un texto expositivo que tiene que cumplir y que usted tiene una información que tiene que hacer. Déjelo para último momento porque usted vea que no le sale bien. Busque información, almacénela, organícela. Tenga idea de lo que va a transmitir. Póngase de acuerdo con su compañero. Tú busca esto, yo busco esto. Y empezamos a organizar, resumimos, señalizamos, buscamos referencias. Vaya teniendo lo que si lo hace de esa manera, el trabajo lo arma en un día, en un instante. Falta la parte de la redacción y para eso son 2 personas. Redacta tú esto, yo redacto esto. Y luego unen, concatenan y logran sacar el trabajo. No lo deje para último momento. Se los vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque para la semana del 20 ya tienen parciales, tienen exámenes, tienen más trabajo. Hay ponderaciones altas que se están jugando. En la universidad hay riesgo por eso, por estar en el último momento haciendo todos los trabajos y obviamente no tienes garantía de éxito. No estamos en bachillerato, donde al último momento el profesor me da 5 vueltas, después vengo a llorar, profesor, mándame un trabajo adicional. Yo se lo juro, no, eso no existe aquí. Entonces, por eso hago la salvedad. Tenemos el examen, donde va toda la materia. Tenemos el texto expositivo que viene andando. Y obviamente hay otras tareitas que faltan, como la que les acabo de mencionar, donde vamos a ver los tipos de documentos y le va a tocar de pronto darme tu currículum. Pero lo vas a hacer bajo estos parámetros. Envíame un memo. ¿Qué tipo de memo es este? ¿Por qué me lo estás mandando? ¿Cómo se estructura? Eso. ¿Ok? Porque eso son partes de producciones de textos que hay que saber que existen, que se manejan, que son imprescindibles, como por ejemplo un informe técnico. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Entonces, ¿tengo, no tengo? ¿Estamos bien? Por mi parte, profe, creo que ninguna de momento. Ok. ¿Los demás? Si no me escribieron más nada. Entiendo que quedó claro. Igual la clase queda, como siempre, grabada. Se pasará al canal de YouTube. Y ya les voy a montar en la presentación de los textos expositivos en M7, de manera que la tengan disponible y sepan características, y almacenen y busquen su información. Terminen de armar las personas que no tienen grupo. Hay gente que todavía no tiene grupo, que no ha podido ponerse de acuerdo, que los temas no se pueden repetir,
que lo que ya agarró uno no, por eso Andrés va actualizando permanentemente la lista, que ya no es tiempo de dejarlo pasar, que ya tienen que verificar si existe, que debe haber una investigación en catálogo de la universidad, que el tema que me están prometiendo tienen que estar seguros que existe.